Los principales representantes del conductismo: Ivan Pavlov estudió la conducta observable para controlarla y predecirla. James Watson estudió el comportamiento observable, medible y cuantificable. Skinner, su teoría se basaba en el condicionamiento operante. Y Edward Thorndike dice que un individuo aprende una conducta que es un instrumento para obtener una respuesta. El modelo conductual se basa en los cuatro principales representantes del conductismo. Watson aportó bastante a la psicología con su experimento de los bebés. Y Dan también aportó a la psicología con el experimento de los perros. Skinner con el reforzamiento positivo, negativo y castigo. Y Edward con la inteligencia emocional, la ley del afecto. Ejemplos del conductismo en la práctica psicológica. Los ejemplos del análisis del comportamiento real son innumerables. Los ejemplos se mencionan en formas de Lowatt para tratar a los niños con autismo, o el método de enseñanza correcto de O. de Lindsay, o la estructura de la ley de psicoterapia, donde surge el comportamiento verbal. Como dicen los científicos y psicólogos del comportamiento, no hay nada que no se pueda abordar desde la perspectiva conductual. Análisis funcional de la conducta humana. El análisis funcional del comportamiento humano es un enfoque en los estudios psicológicos que ayuda a comprender las motivaciones de las personas para hacer lo que hacen. Es una forma importante de determinar por qué se involucran en un determinado comportamiento y puede usarse para comprobar el comportamiento de los pacientes. El ejemplo de este tema sería: el comportamiento humano es la acción de un individuo. Por ejemplo, Juan miente cuando una conducta cambia de esporádica a habitual. Hablamos de la conducta, que suele expresarse con el verbo ser. Por ejemplo, Juan es un mentiroso, lo que equivale a decir Juan se comporta como un mentiroso. El psicólogo estadounidense Burrus Frederick Skinner mencionó dos tipos básicos de comportamiento: comportamiento reactivo, comportamiento activo dinámico. El comportamiento reactivo, respuesta involuntaria y refleja a diferentes estímulos. El comportamiento activo dinámico, todo lo que hacemos crea una relación por lo que tanto observe. Fundamentación teórica del cognitivismo. El cognitivismo es una teoría psicológica cuyo objeto de estudio es cómo la mente interpreta, procesa, almacena la información de la memoria. Dicho en otro modo, se interesa por la forma en que la mente humana piensa y aprende. Entre ellas tenemos el cognitivismo, teorías cognitivas de la emoción, vida mental y conductivismo, la definición del aprendizaje, el cognitivismo y la negación de la mente, y la cibernética, y sus principales exponentes, entre ellos Smith Baker, Chris Eiter, Snicker, Schum, Schulder, Richard Gay y Norman White. Un ejemplo del cognitivismo que tenemos es en la teoría de la emoción. Por ejemplo, si un individuo tiene la admiración hacia otro, puede comenzar a creer que éste posee numerosas virtudes. Por lo contrario, si lo interpreta de otro modo, podría atribuirle varias características negativas. Por lo tanto, nuestro conocimiento puede estar condicionado por la percepción de la emoción. Principales aportaciones del cognitivismo. Las teorías cognitivas se centran en el cómo se aprende, se sustenta en un postulado constructivista, en donde el individuo construye su entendimiento de todo el mundo desde la acción. De acuerdo con Varela Ruiz 2004, los aportes de la psicología cognitiva además se relacionan con la educación. Se estima que el aprendizaje va a ser más eficaz si el maestro gradúa o distribuye mejor la nueva información, favoreciendo la obra de tácticas que apunten a un aprendizaje comprensivo y profundo. Según Merino Tejedor 2009, postula que para el cognitivismo el afecto y el razonamiento permanecen estrechamente vinculados. Las expectativas particulares, la disposición, el interés y la motivación son determinantes en el nivel del aprendizaje. Sin embargo, la teoría vocacional sociocognitiva está asociada a dos ramificaciones primordiales de la orientación vocacional que han surgido desde la teoría de Bandura. Por un lado tenemos el modelo de toma de lecciones vocacionales de Crumbles
y ayudantes con base en la teoría del aprendizaje social. Principales representantes del cognitivismo. Jeremy Brunel centró su investigación sobre los procesos mentales superiores sobre la propaganda, la moral y la opinión pública. George Miller basaba su investigación de la ciencia cognitiva sobre la estadística. Lex Vygotsky relacionó con la identificación termológica en condiciones naturales con pensamientos entre los conceptos y abstracciones. Ulrich Neisser, su investigación sobre la psicología cognitiva, relacionó el procesamiento de información con los modelos filosóficos, psicoanalíticos y conductistas. David Ausubel se aprecian en consecuencias que predominan un enfoque lógico y formal. Ejemplo sobre la teoría de Jerome, el que se basa sobre la moral. Podríamos decir que hablando psicológicamente sobre este pensamiento, ya que viendo cómo una persona maneja su imagen, en este caso la moral, podemos crear una idea de cómo es esa persona vigilando su comportamiento. La escuela y fundamentos de la teoría vygotskiana. Vygotsky fue un psicólogo soviético. Una de sus teorías más famosas fue considerar que la mente y sus funciones superiores se originan en la interacción social. Los aprendizajes se producen con un contexto histórico y cultural. Para Vygotsky hay diferentes funciones psíquicas. Una de ellas es la función psíquica inferior, en que todas las personas contamos con funciones elementales como la memoria y la atención. Pero en las funciones psíquicas superiores son en las que nos identifica como seres humanos. A través de la constancia social e interacción con los demás, llegamos a desarrollar la atención selectiva. Vygotsky diferencia dos niveles: el desarrollo, el actual, es decir, es todo aquel individuo que puede resolver algo sin ayuda de nadie, y el otro es el potencial, es todo lo que el individuo puede alcanzar y hacer en el futuro. La distancia de estos dos niveles es la zona del desarrollo próximo, donde el individuo necesita ayuda de alguien con conocimiento, ya que sin su ayuda el individuo se le haría difícil. En este proceso, él podrá ser más independiente. Esto nos habla del potencial del ser humano, de la capacidad conectiva. Ejemplo, pensemos en dos mellizos que se crían en una familia en el que el niño aprende y sea exitoso y la niña sea bonita y delicada. En la edad de 9 a 10 meses, ambos tienen la capacidad de gatear, en la que se encuentran en la zona de desarrollo próximo, para que aprendan a pararse. En este caso, el padre, el conocedor, le brinda oportunidades y herramientas para que el niño aprenda a caminar. El niño se anima. En los primeros días el niño se adapta. En poco tiempo el niño aprendió a levantarse y a dar pasitos. La niña también tiene potencial, pero no recibe ayuda alguna. Cuando comparamos a los dos niños, es notable que el niño ya tiene habilidades para poder caminar y la niña está tratando de levantarse. Ambos aprenderán a caminar. Según Vygotsky, el niño es más hábil. Entonces, la conclusión sería que el individuo que aprende con ayuda de un mentor capaz puede alcanzar el máximo potencial de su capacidad. Desarrollos, discípulos y líneas de trabajo del constructivismo. A través del tiempo, el constructivismo ha sufrido demasiados cambios en sus funcionamientos. Por eso ahora se clasifica en tres tipos: constructivismo cognitivo, constructivismo de orientación sociocultural y constructivismo social. La neuropsicología de Alexander Luria nos puede dar un ejemplo en la práctica sobre el comprender diferentes funcionamientos del encéfalo y la localización de diversos sistemas como la conducta. La teoría de actividad de Aleski nos puede dar un ejemplo sobre la relación entre un sujeto y otro sujeto, dando la interacción de dos personas considerando sus diferentes entornos. Y la corriente discursiva de Mahay nos puede dar un ejemplo práctico sobre los estudios de la lingüística, el ámbito psicopedagógico y el diálogo entre las dos personas.